Hola a todos, soy el estudiante Omar Arroyo, estudio psicología y hago parte del curso de Historia Crítica Colombiana. Bueno, en este escenario hablaremos un poco del rol del psicólogo, cómo este influye en la formación y la reestructuración en base a reconocer y a transformar ese espacio de sanación para las personas que son víctimas del conflicto armado. Bueno, entendiendo que la doctora Rosa Suárez, en su diálogo con Ariana Valencia en 2022, plantea el acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Este debate debe entender tres actos fundamentales, los cuales se deben de tener en cuenta a la hora de una reparación absoluta. Es fundamental escuchar, comprender y actuar. Estos son tres actos fundamentales para que esta reparación sea completamente establecida en las víctimas. Te las voy a explicar a lo largo, pero antes es importante entender que estos tres actos no solo guían el quehacer del psicólogo en contexto de dolor y trauma, sino que también revelan el rol profundo de la psicología y la comprensión de la realidad en Colombia. Bueno, nosotros entendemos que Colombia es un país el cual ha estado manchado por la historia y el conflicto en cuanto al desplazamiento forzado y muchos otros entornos adversos y hostiles que se presentan para cada una de estas personas. Nosotros como tesis defendemos que el rol del psicólogo es fundamental para que esta reparación que se vive en carne propia en muchos de los territorios se pueda empezar desde lo intrínseco hasta lo extrínseco, o sea, desde dentro para afuera, en el sentido de que primeramente entender cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro para poder sanar a ciertas personas que están en estos procesos tan dolorosos. Bueno, comprendiendo eso, primero hay que tener en cuenta el acto de la escucha. Es el primer acto que implica una escucha activa, ética y profunda, en la que la víctima se reconoce como sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros reconocemos principalmente que ese sujeto, el cual está siendo afectado por ese entorno adverso y hostil, tenga la manera de reparar su situación. Nosotros escuchando primeramente y entendiendo. Como segundo, el comprender. No es, no es explicar desde afuera, sino entrar a la lógica del otro, en su historia, su cultura y su experiencia emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que Rosa lo explica muy bien, de cómo nosotros tenemos que tratar de comprender como psicólogos cómo funciona, cómo fue que lo vivieron, o sea, ser más allá que empático, vivirlo en carne propia para que lo podamos entender, en el sentido de que tenemos que ser un poco más compasivos con estas personas para poder comprender la realidad que ellos vivieron o viven. Como tercero, y el más fundamental, el actuar, porque pues de nada sirve escuchar, comprender si no actuamos y no generamos los recursos constructivos los cuales puedan ayudar a la sanación de estas personas. Finalmente, el actuar significa transformar. No basta con escuchar y comprender, sino que acompañar a la víctima en su proceso de reconstrucción, así como yo se lo venía explicando. Entonces, nosotros desde nuestra tesis lo explicamos de esta manera. El acompañamiento psicosocial planteado por Rosa a través de los actos de la escucha, comprender y actuar revelan que la psicología en Colombia no solo debe enfocarse en la salud mental individual, sino que también debe de esforzarse por entender la salud colectiva de las personas, entendiendo que la psicología va mucho más allá para comprender cada uno de los ámbitos de los seres humanos. En conclusión, la psicología, al ponerse al servicio de la verdad, la memoria y la dignidad humana, trasciende en el consultorio para convertirse en la herramienta clave para el entendimiento y la transformación de la realidad de Colombia. Esto quiere decir que nosotros en Colombia tenemos que entender la realidad que nosotros vivimos y que la psicología podemos transformar de manera implícita y a cabalidad cada una de estas situaciones mentales que la gente y las personas que están inmersas en el conflicto armado viven. Bueno, esta fue mi presentación, espero les haya gustado, espero hayan entendido y muchas gracias por su atención.